Bueno, vamos a reaccionar a un tío muy raro que nos ha dedicado un vídeo, concretamente hablando de Roberto Vaquero y de analizando un poco la postura que tenemos nosotros. Y bueno, es un chavalín que nos ha hecho pues, un vídeo bastante lamentable y que bueno, vamos a ir reaccionando. Es un antifa extraño que tenemos aquí. Que bueno, nos va a hablar de por qué nosotros somos terriblemente reaccionarios y por qué él no. Roberto Vaquero y el chauvinismo obrerista español. El Frente Obrero reproduce el chauvinismo de la pequeña burguesía nacionalista española, solamente que disfrazó de marxismo. Vamos a ver, para empezar, el Frente Obrero no es comunista ni es marxista, ¿vale? Es patriota revolucionario, es un movimiento amplio en el que es cierto que estamos gente como yo que somos comunistas, pero hay gente, y mucha, que no lo es. Entonces, no hables del Frente Obrero como que pretendemos ir de marxistas, porque no es verdad. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, no reproducimos ningún discurso chauvinista de ninguna burguesía ni de ninguna cosa. Si no sabes diferenciar entre chauvinismo y patriotismo, no es mi problema. Pero bueno, vamos a seguir porque hay suficiente para dedicarte a lo largo del vídeo este que nos has hecho. Es un vídeo lamentable, que encima lo ha grabado como en 2 días. Bueno, en fin. Así que este vídeo es para ti, Roberto, para tus votantes y para entender el por qué alguien que se abandera de la lucha de clases, del comunismo, no es más que un traidor al proletariado. Bueno, estáis vosotros los antifas raros chandaleros para hablar de traidores al proletariado, que vosotros lo que os dedicáis es iros a festivales, a drogaros, os dedicáis a hacer boicot a los trabajadores, a llamarles racistas, fascistas, a insultarles y no sé, o sea, ¿dónde ha quedado ese movimiento que pretendía ayudar a los trabajadores si los habéis traicionado a todos? ¿Os habéis dedicado, no sé, en la última vez que os fuisteis de festival os pilló la policía con droga mientras la gente estaba en la Dana? Ese Frente Obrero que no se preocupa de los trabajadores estaba en la Dana, ayudando a las familias y ayudando a todos los vecinos de las zonas afectadas, llevando comida, llevando agua, llevando todos los suministros que llevaron. ¿Dónde estáis vosotros drogándoos en el País Vasco? Es que no podéis hablar de nada de los trabajadores vosotros. Ya que eres simplemente un reaccionario. Así que vamos por puntos. Venga, Punto vamos por puntos. Que tengo unos cuantos también yo para decirte ahora. Vamos a ver. Punto número 1, que dice el... número uno, el discurso de Roberto favorece objetivamente al imperialismo. Espera, para que me des la cara. El imperialismo español. O sea, este señor ¿en qué siglo vive? ¿Qué imperialismo español hay? Si somos prácticamente una colonia. ¿Estamos dentro de un bloque imperialista? Sí, es verdad. ¿Existe imperialismo español? No. ¿Qué imperialismo español hay? Es que de verdad, no tenemos soberanía ninguna, que dependemos de la Unión Europea, dependemos de Estados Unidos. Hasta Marruecos nos hace chantaje. ¿Qué imperialismo? ¿Qué imperialistas somos? Es que están locos. O sea, viven en otra época y viven con un discurso de hace 50 o más años y siguen repitiéndolo como loros, bla, 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 el imperialismo, el imperialismo, el imperialismo. Ya no saben ni lo que es imperialismo, ni lo que es fascismo, ni lo que es nada. Es que continuamos. Esto no es ninguna sorpresa, ya que en vez de luchar y combatir contra el Estado centralista y burgués, lo refuerza al legitimar su dominación sobre las demás naciones oprimidas. Vamos a ver, las naciones oprimidas. Es que, de verdad, esta gente, ¿en qué mundo vive? ¿Qué opresión nacional hay sobre Cataluña o sobre el País Vasco o sobre Navarra? Que tienen sus propias policías, su propio sistema de tributación, tienen su propio gobierno autonómico. ¿Qué tipo de opresión nacional hay? Que este es el típico de toda la vida de quiero ser vasco pero nací en Segovia. O sea, me estás hablando de que hay una opresión hacia ciertas nacionalidades y que ser nacionalista de esas nacionalidades es bueno, pero ser nacionalista, que no lo somos, porque nosotros no somos nacionalistas, estamos en contra del nacionalismo, nosotros somos patriotas, porque el nacionalismo es otra cosa, nosotros no nos creemos mejor que nadie. Pero ser español está mal. O sea, a mí que me lo expliquen. O sea, toda la vida, históricamente, los marxistas hemos apoyado los estados centralizados, no nos ha gustado el sistema federal y cuando se ha aplicado ha sido
por, como decía Stalin, por manera accidental o por conveniencia, en el sentido de que era necesario porque si no iba a explotar la situación, pero siempre hemos defendido el centralismo y ahora viene esta gente a querer crear microestados. Es que, no sé, yo de verdad no lo entiendo. O sea, son una moda, así es que no tiene ningún tipo de análisis ni de desarrollo ideológico. Lo único que dice es repetir las cosas que se llevan diciendo 40 años en este tipo de círculos. Y colectivos oprimidos. Colectivos oprimidos. O sea, colectivos oprimidos. No me voy a meter para que no me desmoneticen el vídeo, pero todos sabéis lo que pensamos de esos colectivos, que no son ningún colectivo oprimido. Si es que lo único que hacéis es separar a la clase obrera en minorías inventadas. Inventaros opresiones que no existen. ¿Qué opresión existe hoy en día, por ejemplo? ¿Qué patriarcado hay en España? ¿Hay patriarcado en otros países? Sí. ¿En cuáles? A ver si lo sacas tú, listo. Por no hablar también de su visión tan patriótica, casposa, llena de fanatismos por todo lo pasado histórico relacionado con España. Los fanatismos del pasado histórico relacionado con España, como por ejemplo cuando en la Unión Soviética Stalin hablaba de Iván el Terrible, o por ejemplo en Albania cuando hablaban de Skanderbeg. Son, bueno, claro, esos terribles pasados históricos que en España nos tenemos que avergonzar, pero es que seguro que de esos antepasados históricos de otros, no sé, de Cataluña o de Galicia o de tal, esos sí te parecerán bien. Pero los de España no, o sea, los que son de todos, no. Solo los de un grupo de regiones en las que hay una burguesía independentista que quiere independizarse para tener mejoras económicas. Pero siempre desde un punto de vista colonial imperialista. Pero qué colonialismo y qué imperialismo hay en España hacia Cataluña, que es que encima ahora quieren controlar sus propias fronteras. O sea, ¿qué es lo siguiente? La independencia. O sea, en un estado, si controla un territorio, hay imperialismo hasta que se separe. Y luego en Cataluña, que va a haber un imperialismo también, no sé, entre Barcelona y Tarragona. Es que viven en una realidad paralela. O sea, toda la vida, todo el movimiento comunista apoyando la centralización. O sea, y además te digo, que no será internacionalista de estos nihilistas locos. ¿No quieres una gobernanza mundial? Y para esa gobernanza mundial, ¿qué es mejor? ¿Separar en cachitos pequeños? Porque claro, este es el típico que dice, no, nos separamos todos y luego nos juntamos, claro, claro. Y la burguesía internacional va a dejar que os separéis todos, no va a controlaros más fácilmente por ser microestados y os va a permitir que luego os juntéis todo el mundo en un bloque soviético. Es que estáis locos, estáis locos. Efectivamente, el imperialismo barcelonés hay que combatirlo. Bueno, ahora cambia de plano. Ahora, esto se lo ha grabado otro día, o sea, ya con el anterior había pensado mucho, se ha cansado y pues ha dicho, ya, mañana sigo grabando. Y ahora se ha ido a grabar, no se debe estar en casa de sus padres porque se pone a hablar así, de cerca, para que no le diga a su madre que está en la habitación de al lado y no abra la puerta y le diga, niño, eres idiota, ponte a estudiar. Punto número 2, a ver qué nos dice. Número 2, su concepto de clase obrera se limita a algo únicamente blanco, autóctono, europeo y occidental. Vamos a ver. Lo que es clase obrera o no clase obrera no lo define ni tu color de piel, ni de dónde vivas, ni en qué parte del hemisferio vivas. Tiene que ver con tu relación con los medios de producción. ¿Tienes medios de producción o no tienes medios de producción? Para empezar. Y eso lo hemos dicho siempre. Criminalizando al inmigrante en nombre del proletariado cuando, oh sorpresa, el inmigrante pertenece a este. Bueno, pertenecerá al proletariado si trabaja, porque si no trabaja no pertenece al proletariado. Si es un lumpen que se dedica a robar, a ir por ahí haciendo de las suyas en patinete, entonces no es obrero, entonces no es proletario, es lumpen. Lo que pasa es que a vosotros os encantan los lumpenes y defendéis a los lumpenes por encima de los obreros. Número 3. Bueno, número 3, antes de que vaya con el número 3. Los inmigrantes, muchísimos de ellos, los que vienen aquí a trabajar de verdad, están con nosotros. Están con nosotros y nos apoyan. Y están día a día trabajando con nosotros, tanto en el frente como en el partido, porque están hartos de gente como tú, que lo que hace es permitir a todos esos lumpenes improductivos que hagan lo que les dé la gana y luego, claro, ¿quién se lleva la mala fama y quién vienen luego los reaccionarios a cargar contra ellos? A los inmigrantes que sí que trabajan. Y obviamente hay gente que sobra. Y el problema no es que venga gente, el problema es la masividad.
la cantidad de gente que viene y el contexto del que viene, porque si tú traes gente de contextos similares en poca cantidad, esa gente se va a asimilar. Si tú traes gente de contextos totalmente antagónicos y totalmente contrarios a lo que podemos vivir aquí, obviamente va a haber conflicto. Es que no hace falta sumar, no sé, es que de verdad esta gente no sé dónde vive. Bueno, vivirá obviamente en un barrio en el que no pasen estas cosas. La seguridad, la identidad y el orden son consignas puramente reaccionarias. Vale. Las consignas reaccionarias, que dice que la identidad, a ver, ¿cuáles ha dicho? La identidad y el orden. La identidad y el orden son consignas totalmente reaccionarias. Claro, menos si hablamos de, no sé, la identidad vasca o la identidad catalana. Ahí sí. Pero hablar de la identidad española, eso es reaccionario. ¿Y el orden? ¿Este hippie? Pero este hippie que viene a decir de que el orden es reaccionario. ¿Más orden que había en la Unión Soviética con Stalin? Es que de verdad, es que viven en su realidad paralela. Habla de inmigración con lenguaje burgués, como Bueno, invasión, criminalidad. claro, invasión es una palabra, voy a ponerlo así. Invasión es una palabra que si tú la usas, eres burgués. Da igual el contexto. O sea, si tú dices, el ejército alemán ha invadido la Unión Soviética, hermanos proletarios, luchamos contra el invasor, estás siendo burgués. La palabra criminalidad es una palabra burguesa. No se puede hablar de criminalidad. Si tú tienes un problema con los criminales, eres un burgués. Bueno, pues es que yo creo que quien tiene problemas con los criminales son los obreros, son los proletarios y los trabajadores, porque yo incluyo también a todos los trabajadores, no solo a los obreros, también a los autónomos y a los agricultores. Esa gente es la que sufre la criminalidad. ¿Quién te crees que la sufre? ¿Gente como tú? ¿Gente dueña de empresas? Esa gente no sufre la criminalidad. Es que ni los lumpenes ni los burgueses son los que sufren la criminalidad. Entonces, ¿cómo hablar de la criminalidad va a ser una palabra burguesa? ¿En qué mundo vive esta gente? Es que están locos. Idea cultural, etc. La pérdida cultural. O sea, esta persona no sabe la lucha que hubo contra el cosmopolitismo burgués y la defensa de las culturas nacionales que hubo en países como la Unión Soviética o como en Albania, que se promovía lo albanés, la albanidad. O sea, esta gente, ¿de qué habla? De que la cultura... Bueno, seguimos, porque si no, no voy a terminar nunca con este señor. Del arsenal ideológico del fascismo, no del marxismo. Claro, o sea, viene del arsenal ideológico del fascismo, todo lo que hemos dicho. ¿Sabes? Nadie nunca antes del fascismo había hablado de criminalidad ni de invasiones hasta que empezó el fascismo, entonces ya dijeron, uy va, palabras nuevas. Es que, Punto final. va a hablar de internacionalismo. El nacionalismo proletario no es lo mismo que la uniformidad nacional. Frente Obrero y Roberto proponen una asimilación forzosa bajo la bandera de la unidad. Asimilación forzosa, vamos a ver. Quien venga a trabajar, quien venga a estar aquí integrado sin dar problemas y venga a asimilarse, pues claro que puede venir sin ningún tipo de problema. Me da igual el color de piel que tengas. Si puede ser negro, amarillo, me da igual. Ahora, si vienes a separarte, a crear problemas y obviamente a no trabajar, o sea, es que de verdad, ¿en qué país se admite a esa gente? Yo no entiendo. Y luego, vamos a ver, tú tienes que integrarte y no dar problemas y tendrá la asimilación. Pero si yo me voy a vivir a China, yo por muchos años que pase en China no voy a ser chino, voy a ser español. Pero no voy a dar problemas y voy a intentar pues, respetar sus formas de, bueno, cómo se entienden allí la vida, cómo se desarrollan, etcétera. Y si no me gustan, me volveré a España. Pero no voy a ir a imponer lo mío. O sea, es que esta gente, ¿en qué mundo vive? Es que he dicho en qué mundo viven 7 veces porque es que no hay un mundo que se pueda imaginar en ninguna novela de la ciencia ficción o el terror más loco y lisérgico en el que pueda alguien pensar un mundo en el que pueda vivir esta gente. A ver. Nacional, lo cual. Vosotros no lo estáis oyendo, pero habla muy bajito. Y bueno, debido. Habla muy bajito porque está su madre al lado y no quiere despertarla porque le va a pegar. Es decir, niño, a estudiar. Del Frente Obrero y Roberto sobre, por ejemplo, los políticos del procés en Cataluña, llamándoles traidores a la patria y demás. Es que, a ver, es que son traidores a la patria. O sea, es que si quieren secesionar una parte del territorio, son traidores a la patria. No sé, o sea, llamadme loco, pero yo creo que en cualquier país del mundo, si alguien da un golpe para intentar secesionar
una parte del territorio, yo creo que es un traidor, no sé, yo creo que dentro de la definición de traidor entra ese tipo de actuaciones. Llámame loco, ¿eh? O sea, traidor no solo es, no sé, abrir la puerta al enemigo para que entre, o sea, va más allá y hay más formas de traición. Bueno, esto se está alargando mucho, vamos a ver si tira el vídeo de una vez y lo terminamos porque os quiero poner lo que habla de internacionalismo. Simplemente le quería decir que negar la autodeterminación de los pueblos es plenamente antileninista. Vale, bien. Plenamente antileninista negar la autodeterminación de los pueblos. Bueno, vamos a buscar una cosa, porque claro, es que a mí me hace gracia. Tenemos a los locos de Armesilla que nos dicen que queremos defender la autodeterminación de los pueblos y luego tenemos a los locos antifas que nos dicen que negamos la autodeterminación de los pueblos. Están locos. Yo le quería poner una frase de Lenin que os la voy a leer directamente porque si no la puedo liar mucho como la quiera compartir, pero os la voy a leer. ¿Qué dice? Lenin, en 1914 creo que era, si no me equivoco, en Europa continental, voy a poner aquí para verlo bien, la época de las revoluciones democráticas burguesas abarca un lapso bastante determinado, aproximadamente del 789 al 871. 1800, obviamente. Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales. Terminada esa época, Europa Occidental, donde está España, si sabes un poco de geografía, chaval, Europa Occidental es donde está España situada. En Europa Occidental habían cristalizado en un sistema de estados burgueses que además eran como norma Estados Unidos en el aspecto nacional. Por eso, buscar ahora el derecho a autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental significa no comprender el ABC del marxismo. Uf. A ver, que esta cita también os digo. Lenin luego se contradice y recula porque le conviene. O sea, es que la cosa tiene que estar subordinada al interés general de la revolución, no a principios hippies mágicos de no, es que hay que defender el derecho a autodeterminación y si no, no eres leninista. Bueno, precisamente Lenin se caracteriza por cambiar de posiciones según le va conveniendo a desarrollar esa revolución. Y no son cambios de principios, son cambios de táctica. Y luego, del derecho a autodeterminación, yo quería decir una cosa. En España no hay ningún tipo de opresión nacional para que haya que tener derecho a autodeterminación. Donde sí que tiene que haber derecho a autodeterminación, por ejemplo, es en el Sáhara. Cosa que tú no defenderás, porque claro, no podemos meternos con Marruecos. Donde tiene que haber derecho a autodeterminación, igual es en Nagorno-Karabaj, en vez de haber facilitado esa invasión y ese exterminio por parte de los turcos, ¿no? Pero claro, ahí tú no vas a defender el derecho a autodeterminación. El derecho a autodeterminación lo hay que defender en el sitio donde más reaccionario sea defender la independencia de ese lugar. Ahí es donde vais. O sea, en vez de decir, que es lo que decían en esta época también los marxistas, defender el derecho a autodeterminación allá donde vaya en pro de la revolución, no donde vaya en contra. Y en España defender el derecho a autodeterminación es una locura, que no hay nada que autodeterminar, que España no tiene ningún tipo de opresión nacional sobre otras naciones que haya que tener derecho a autodeterminación. Es que, de verdad. Continuamos con el señor Antifa este. A ver, antileninista. Luego os voy a leer otra cosa que decía Lenin sobre el patriotismo. No hay obrero ilegal. Ilegal es el capital o quienes bajo el capital explotan, dividen. Vamos a ver. Sí hay obrero ilegal, ¿sabes? Bueno, o sea, no hay obrero ilegal. Hombre, obviamente, si tú estás contratado, tienes un contrato de trabajo, es porque estás legal aquí. Si no, no estás. Si no, bueno, puedes estar explotado también sin contrato laboral. Pero esto de legal o ilegal, de verdad, si tú has roto la legalidad de un país, eres ilegal. Esto en el capitalismo, en el socialismo o en cualquier sistema. Si tú rompes la legalidad de un país porque estás entrando a la fuerza, porque estás entrando sin permiso, y en la Unión Soviética no controlaban sus fronteras, vamos a leer ahora cosas sobre las fronteras de la Unión Soviética. Enfrentan. A ver. Señalar al inmigrante en nombre de los trabajadores no es ser comunista, es ser un carcelero y un traidor a la conciencia de clase. Es que este señor vive de verdad en otro mundo. Bueno, se ha acabado. Vamos a quitarle y vamos a leer cosas que decían, dice, que hablar por los trabajadores en contra de los inmigrantes no es ser comunista. Bueno, yo creo que hablar por los trabajadores siempre está bien. Vamos a ver, por ejemplo, qué opinaban, que lo tengo por aquí, en la Unión Soviética en 1918. Os leo un texto que dice:
Bueno, en 1918 se crea el Consejo de Comisarios del Pueblo, discutió el proyecto de decreto sobre el establecimiento de una guardia fronteriza y lo adoptó con enmiendas menores. Y señala las competencias, las responsabilidades de ese cuerpo fronterizo y dice: A. Impedir el transporte secreto de mercancías y el paso secreto de personas a través de las fronteras terrestres y marítimas de la República Federativa Socialista Soviética de Rusia. B. Protección contra el robo de recursos hídricos de nuestras aguas fronterizas territoriales. C. Supervisión del cumplimiento de las normas de navegación internacional de los ríos fronterizos. D. Protección de nuestros pescadores e industriales en los mares, lagos y ríos fronterizos. E. Proteger nuestros pueblos fronterizos de ataques de ladrones y tribus nómadas. O sea, había tribus nómadas que saqueaban y ellos defendían las fronteras. F. Implementar la cuarentena fronteriza en casos necesarios. Estas funciones... Estas son las funciones que tenía la Guardia Fronteriza. Y luego, en otro texto, hablando de la Guardia Fronteriza, dice qué tipo de problemas se enfrentaban ya prácticos, ¿no? Y dice, el otro eran como las competencias. Dice: el tipo de acción constante y principal de las tropas fronterizas soviéticas fue el servicio diario de protección de la frontera, reprimiendo todo tipo de intentos de violarla. Cada año, decenas de miles de personas intentaban cruzar ilegalmente la frontera. Casi 2/3 de los infractores eran desertores que esperaban encontrar trabajo temporal. O sea, había gente que se intentaba colar a la Unión Soviética para conseguir trabajo. ¿Y qué hacía la Unión Soviética? ¿Poner fronteras abiertas y acogerlos a todos para que causaran problemas? No, tener fronteras de hierro. Dice: en el lejano Oriente y Siberia, los campesinos cruzaban la frontera con el propósito de cosechar heno, talar, cazar y pescar. Los residentes de los estados vecinos penetraron las fronteras para visitar a sus familiares. O sea, no dejaban ni que la gente fuera a ver a sus familiares. Eso de la reagrupación familiar a los soviéticos no les iba mucho. Sin embargo, una parte significativa de los perpetradores eran contrabandistas. Bajo la apariencia de desertores y contrabandistas, espías, terroristas y saboteadores intentaron cruzar la frontera del Estado soviético. Numerosas formaciones de nacionalistas irrumpieron a través de la frontera. Es decir, se les colaba gente que no sabía quiénes eran y obviamente protegían sus fronteras, que es lo que tenemos que hacer nosotros. No tener unas fronteras que son un coladero, que cualquier persona entra y que al final no sabes ni quién está pasando. Pero claro, gente como el chaval este, que bueno, tampoco le quiero tirar más al chaval porque es un chaval que dentro de unos años, si tiene 2 neuronas, va a darse cuenta de cómo son las cosas. Pero es que, de verdad, es que hay muchísima gente que piensa así, que es gente que no ha tenido contacto con la realidad. Así que nada, en fin.